Este programa es presentado por Brismar Cerrajería. Seguridad, confianza y servicio a tu alcance. Brismar Cerrajería. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha vivido con fenómenos que van más allá de su comprensión, de su razonamiento, sucesos que causan miedo y curiosidad. Adimensional. Escucha los relatos de vivencias sobrenaturales. Conoce los grandes misterios de la humanidad. Aquí, en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Soy Rafael Oseguera y les doy la más cordial bienvenida al volumen 20 de Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Los invitamos a que nos acompañen y se queden con nosotros en este viaje a través de lo misterioso, lo inexplicable y lo terrorífico. En los controles de cabina, encargado de la postproducción y masterización de este programa, el ingeniero Gerardo Romero. Transmitimos desde Agua Prieta, Sonora, para todo el mundo, a través de iVoox, Spotify y YouTube. También puede escucharnos directamente en nuestra página web www.rafaeloceguera.com.mx. ¿Ha visto usted un fantasma? ¿Ha tenido un avistamiento ovni? ¿Ha vivido experiencias extrañas o sobrenaturales? Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra línea telefónica 633-120-3133 para compartir sus historias, testimonios y experiencias paranormales. Pueden hacerlo mediante una llamada convencional o, si lo prefiere, enviándonos un mensaje de audio vía WhatsApp. Repetimos nuevamente nuestra línea telefónica 633-120-3133. Todos los viernes estrenamos programa en punto de las 11 de la noche. Seas pues, apaga la luz y atrévete a escucharnos. Y ahora hacemos enlace con nuestro corresponsal y gran amigo directamente hasta Salamanca, Guanajuato. Tenemos ya en la línea a Eulogio Soto Mae, el maestro de los misterios. Adelante, Eulogio, te escuchamos con tu reporte. Hola, ¿qué tal, mi estimado amigo Rafael Oseguera Reyes? Gusto de estar nuevamente en tu programa radiofónico Adimensional de Agua Prieta, Sonora. Y tenemos para esta noche un caso muy interesante del fenómeno sobrenatural que hemos denominado las manos de Lupito. Esto en Salamanca, Guanajuato. Resulta que este suceso sobrenatural sigue ocurriendo a una familia en la comunidad de Cerro Gordo, perteneciente a Salamanca, Guanajuato, y en este lugar, desde el deceso de un menor de edad hace 15 años, y que debido al gran amor y veneración de la tía, sigue apareciendo y tomando su cuerpo para comunicarse con ellos. Así lo manifestó la señora María Gómez, abuela de Lupito, el espíritu errante, quien agregó que esto empezó a manifestarse casi después de fallecido el niño, pues empezaron a ver las huellas de sus pies en el patio y escuchaban como caer de canicas en el interior de la casa, sin que encontraran nada al día siguiente. En tiempos de lluvias aparecían en los maceteros muchas piedritas blancas que al paso del tiempo cambiaban de color. Indicó que cuando esto sucede, la tía del menor, Juana María, se comenzaba a comportar extrañamente y actuaba como si fuera un niño, pues corría hacia ella diciéndole: abuelita, te quiero mucho. Cabe hacer mención de que la edad de la tía actual es de 35 años.
y sufría cambios constantes, tal vez coincidiendo a la edad actual de Lupito, dijo la abuela. Y esto se refleja en el comportamiento a través de la tía, a la que se le mete el espíritu, ya que nos dice palabras que nos llegan, porque sabemos cómo era el niño y nos preocupa, porque nos dice que está aferrado a nosotros como familia y no se va a ir. Por su parte, la señora Juana María, tía de Lupito, nos indicó que ella quería mucho a su sobrino y lo sigue amando. Su presencia no le causa temor alguno, pero sí le preocupa que actualmente viene acompañado de otros niños que le piden lleven unos mensajes a sus familiares, y esto sí le causa miedo. Hay veces que lo ve venir, pero seres demoníacos muy horrorosos se lo impiden. Él me grita pidiéndome ayuda, pero yo siento como estos me sujetan con cadenas y me lastiman. Esto me altera mucho y mi familia interviene, según me dicen, echándome agua bendita y haciendo oración para liberarme. También la señora Guadalupe Romero, mamá de Lupito, dijo que solo desea que su hijo descanse en paz y solicitó una investigación de este hecho. De esta manera, entramos al hogar, donde desde nuestra llegada daba la sensación de que alguien nos vigilaba, y ante la medición de temperatura en las habitaciones, estas eran variables, principalmente en la habitación de la tía. Fue así como al realizar un barrido fotográfico, donde los sensitivos nos indicaron, fueron captadas las huellas de las manos, rostro y un símbolo demoníaco perteneciente a Valefor, demonio principal de la corte de Satán, que al parecer es el que ha tomado el control de este lugar, aparentando ser Lupito, y está ocasionando problemas. Pero para lograr la expulsión de esta demoníaca entidad, se necesita, como se lo propusimos a la señora Juana María, la tía de Lupito, que deje de invocarlo constantemente y encenderle veladoras, ya que esto puede atraer a los espíritus malévolos y los ata en este plano terrenal, y sin darnos cuenta los veneramos como lo que son los reyes de la mentira. Pues bien, mi estimado Rafael Oseguera, esta es la colaboración de esta noche desde Salamanca, Guanajuato. Eulogio, bueno, pues como siempre, muy completo tu reporte y bueno, súper interesante el caso de Lupito. Una pregunta, Eulogio, de si se puede saber, ¿de qué feneció Lupito? ¿De qué murió? Él murió de una enfermedad, vamos a decir normal, porque creo que tuvo pulmonía y falleció el chamaco por andar en la temporada de lluvias allá afuera corriendo y todo eso, ¿verdad? Pero aquí lo importante y lo que está generando esto es que la señora, la tía, lo consentía mucho y siempre andaba con él. Entonces ella le afectó más prácticamente a todos, pero a ella era el que convivía más con ella, se quedaba con él a cuidarlo mientras la mamá salía a trabajar. Entonces pasaron muchas cosas, ¿no? Y ella es prácticamente la que lo tiene más bien cautivo, la señora, porque es la que lo consiente más y le prende sus veladoras. Hay que entender una cosa, ya cuando la persona fallece, prácticamente hay que deshacerse de todo, sus pertenencias, y evitar prenderles veladoras a cada rato, colocar una fotografía en medio de un altar de los santos, y bueno, ponerle flores, ir al panteón. Todo eso hace una reacción, y esa persona no la deja uno descansar en paz al estar haciendo todos estos ritos. Entonces, lo que nosotros les pedimos a las personas para evitar esto es que cuando fallece una persona y empiezan a escuchar actividad, hay que quitar todos las fotografías que tienen colgadas en diferentes lugares,
hay que sacar las prendas de esa persona, ya retirarlas de allí, del ropero y todo eso, y no encenderles veladoras, no estarles llorando, ni mucho menos, porque eso ata al espíritu, y entonces lo tienen cautivo allí, entonces no descansa en paz, ni la familia de las personas descansan también, porque tienen esa actividad y tienen problemas. Entonces, la recomendación más sensata es evitar esto, precisamente porque a veces es uno el que ocasiona estos problemas, y cuando tienen ya ese espíritu en casa, ya cautivo, es complicado el poder erradicarlo. Entonces, sí es muy conveniente que estos casos se dan porque a veces uno los está creando, al estarles poniendo veladoras, flores, ir al panteón a cada rato, abrir la puerta del ropero y ver su ropa. Todo esto es sufrimiento. Hay que evitarlo para que también ellos puedan descansar en paz, Rafael. Sabes que me llamó mucho la atención algo que comentaste, Eulogio, que la tía, ¿no? Que es la que aparentemente se posesiona a Lupito, o tal vez un demonio que se hace pasar por Lupito, se posesiona de ella y ella comienza a comportarse extraño, sobre todo cuando aparecen unas piedritas blancas. Eso, fíjate que me llamó mucho la atención de tu relato. Sí, ese es prácticamente el inicio de que va a haber un comportamiento diferente o extraño de esta persona, de la señora, porque pues ahora sí que es como un aviso de que va a suceder algo. Entonces están ya traumados en ese sentido, se puede decir, porque pues es una situación que no le dan solución, porque mientras la tía no permita el desprendimiento, ahí va a continuar. Entonces ya no se sabe en este aspecto, ya ha visto la aparición de otros niños, dice que le están llamando, y que cuando ella quiere ayudar, aparecen esos seres demoníacos horrorosos, dice, que inclusive siente que la atan con cadenas y la están torturando. Entonces todo esto que está ocurriendo ahí ya es un fenómeno pues delicado, pero también hay una cosa que decir. Aquí en estos casos debe de entrar ahora sí que las religiones que practiquen para que les apoyen en la expulsión de las entidades, pero resulta que cuando piden auxilio a estas personas que se dedican a la religión de lleno, pues no quieren intervenir porque argumentan muchas cosas. Entonces, pues también a quién acuden, pues acuden a veces a brujos o charlatanes que llegan, queman hierbas, queman chiles ahí en un brasero y todo eso, cobran y se van, ¿sí? Pero también le decimos a las personas, no se crean fácilmente de estos rituales, porque ellos hacen lo suyo y después se recrudece más el problema. Entonces, nosotros les hemos recomendado, pues prácticamente hacer lo que hacemos nosotros, que es una armonización de casas, hogares o negocios. Esto es algo limpio y además demostramos que en el sentido no cobramos nada por nuestro servicio, no cobramos absolutamente nada a las personas porque es una situación que debemos de ayudar, debemos de apoyar. Entonces, hemos hecho este tipo de trabajos ya en algunos lugares y la misma gente a veces nos recomienda con otras personas y así llegan con nosotros y les comprobamos que el rito que ejercemos les da resultados siempre y cuando ellos lleven a cabo las peticiones que les hacemos para que cambie su forma de vida. Entonces, así estamos trabajando también en ese aspecto, porque decimos que nosotros podemos ser auxiliares. Te digo, es muy complicado que vayan las personas a atender estos casos, porque argumentan muchas cosas y al final de cuentas, pues lo dejan con su problema mucho más crecido. Perdón por mi ignorancia, Eulogio, ¿en qué consiste una armonización? Es una armonización que hacemos apegados a fe y religión. Nosotros no hacemos nada negativo, nos apegamos a la escritura y nos apegamos a la oración. Nosotros no tenemos ninguna situación anómala en ese aspecto. Te digo, el ritual que hacemos es apegado a fe y religión y esto se los hacemos desde un principio para que ellos acepten la armonización de su hogar
o de la persona o de su negocio. La persona que no acepte esa condición, pues simplemente pues nosotros no podemos actuar. Entonces así lo estamos haciendo y pues seguimos haciéndolo, porque te digo, hay personas que nos recomiendan con otras personas y nos vienen a visitar y ponemos de acuerdo para ir a hacer la investigación primero para después hacer lo que tenemos que hacer. Así le hacemos. He leído y he escuchado, sobre todo en literatura esotérica, que cuando hay manifestaciones fantasmagóricas o apariciones de niños, generalmente se tratan de seres demoníacos. ¿Qué me puedes decir al respecto? No en todos los casos, Sí interviene el demonio, sí interviene porque pues aprovecha la situación y después él se toma el espíritu y se hace pasar por él. Entonces por eso es precisamente que tenemos que liberarlos, porque ya los tienen atados allí. Entonces hay que liberarlos, hay que armonizar la casa. Es como hacer en el término religioso católico, sería como una bendición de una casa, la bendición. Entonces, aplicable a eso, tenemos que hacer la liberación para poder nosotros erradicar el problema. Eso es lo que se hace en el procedimiento que hacemos de la armonización de un hogar, en ese sentido, Rafa. Caramba, Eulogio, pues una historia excelente y pues como siempre, Eulogio, muy completo tu reporte. Gracias, Rafael, y pues vamos a estar pendientes. Para la próxima te tengo otro interesante caso. Excelente. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Estás en Adimensional. Volvemos. Brismar Cerrajería, programación de llaves con chip y controles de diferentes marcas como Chevrolet, Ford, Dodge y más. Apertura de autos, casas y duplicados al instante. Visítanos en calle 6, avenida 16 o llama al 633-337-4543. Contamos con servicio a domicilio. Brismar Cerrajería. Estamos de regreso aquí en Adimensional y tenemos una llamada telefónica. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Prefiero conservar el anonimato. Ah, perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos quieres contar esta noche? Algo que me pasó a mí una noche de Halloween. Uh-huh. Estaba yo sola aquí en mi casa, que es la casa de ustedes, pero ya habíamos repartido dulces temprano. Ya serían como entre 10:30, 11 de la noche. Y me había quedado sola ese rato yo, cuando tocaron a mi puerta. Entonces yo salí a ver quién era y me encontré con un joven. Era un hombre joven que estaba disfrazado de vampiro y me dijo que andaba pidiendo dulces. Venía muy bien vestido, muy bien arreglado, el disfraz perfecto como sale en las películas de vampiros, así de Drácula. Su traje negro con su capa, con su forro de terciopelo, muy bien parecido. A ese hombre yo nunca lo había visto antes y me dijo que venía por dulces. Entonces, pues yo cerré la puerta, la alambrera la cerré porque me dio desconfianza y me regresé y llevé los dulces. Agarré unos, un puñito y se lo eché porque me sacó una bolsa era como un morralito lo que él traía. Y le eché y me dijo, todavía así como en tono de burla, échale más, no seas coda. Ay, dije yo, pues le eché más y se me quedaba viendo. Pues a mí siempre me dio temorcito, ¿verdad? Y entonces ya cerró el morralito, se lo guardó y se fue. Pero yo entré y me asomé por la ventana y no había nadie en la calle, absolutamente nadie. Estaba la calle sola porque yo me asomé, dije, a ver con quién viene o para dónde se va. No había nadie. Ahí fue cuando me dio más miedo, la verdad, porque pues venía disfrazado de vampiro. Era un vampiro bien parecido, pero en fin, vampiro. ¿Hace cuánto tiempo ocurrió este hecho? Pues ya hace más de 20 años. Sí, ya hace mucho, hace más de como unos 25 años, por ahí así, algo así, más o menos. Comentabas hace un momento que nunca antes lo habías visto. Voy a hacerte ¿De dónde nos llamas? De Agua Prieta. Ah, de aquí de Agua Prieta. Ah, ok, bueno, no es una ciudad muy grande. Uno se topa a las personas
frecuentemente en la calle, en el banco, en el supermercado, en el cine. Sí. Ajá. Entonces, no, y hace 20 años Agua Prieta no tenía la explosión demográfica como hoy en día, porque ha crecido vertiginosamente, ¿no? Y en aquel entonces, pues, era aún más pequeño, ¿no? Y la gente, pues, la veías más seguido. Así es. Y luego en ese tiempo mis hijas estaban jóvenes y pues ellas tenían amigos y yo conocía amigos de ellas así jóvenes pero a ese no, a ese joven nunca lo había visto y nunca lo he vuelto a ver. Otra pregunta que quería hacerle, ¿qué hora era aproximadamente? Me comentaba que era una noche de Halloween. ¿Era muy tarde? ¿Había todavía gente en la calle pidiendo dulces? No, ya era noche, era como entre 10:30 a 11 de la noche. Ok. Dice usted que desapareció, o sea, inexplicablemente. Pues inexplicablemente no sé para dónde se fue, porque cuando yo lo vi por la puerta que se fue, yo estaba parada en la puerta cuando él se fue, y para donde él se fue, al correr yo para la ventana y asomarme, se debía de haber visto, porque no había para otro lado para dónde irse, porque como la casa no está en la pura esquina, está a mitad de la cuadra, pues debió de haberse visto para qué lado, si iba para la calle o se iba derecho, y no estaba por ningún lado. No había nadie, la calle está completamente sola. Este vampiro que usted comenta, que dice que era muy bien parecido, ¿cómo era la forma de su cara? ¿Cómo recuerda usted que fuera su piel, el color de sus ojos? ¿Qué recuerda de esta persona o de este vampiro? ¿Qué es lo que usted recuerda? ¿Cómo era su cara, su piel, sus ojos? ¿Qué recuerda? Bueno, pues era blanco, de pelo oscuro, los ojos pues eran oscuros, pues la cara la tenía cara delgada, afilada, las facciones las tenía, no eran facciones toscas, eran facciones finas las que él tenía, porque le digo, era bien parecido, pero pues como le digo, nunca lo había visto. ¿El color de sus ojos lo recuerdas? ¿Si eran negros o eran de color? Eran negros. No, y dice que es una persona que no pasa desapercibida, ¿no? O sea, tomando en cuenta que pues en aquel entonces Agua Prieta era más pequeño que ahora, pues es una persona que no pasa desapercibida, pues lo hubieras vuelto a mirar o a ver. Sí, ajá, sí. Podía haberlo encontrado en cualquier parte. Nunca lo volví a ver porque su cara, él no traía maquillaje. No traía maquillaje. Su piel era natural y era blanca. Ajá. Lo único que traía era la vestimenta, que era un disfraz, pero él no traía maquillaje en la cara. ¿Y su voz? ¿Cómo era su voz? ¿Era una voz aguda, grave? ¿La recuerda? Pues era una voz normal de un hombre, como voz gruesa de hombre, pero nada más, es lo que recuerdo. Tendría máximo unos 25 o 26 años, algo así, es lo que yo más o menos pienso que debe de haber tenido, porque era joven. ¿Le dio miedo? Pues ya cuando se desapareció, sí. Y siempre cuando me tocó que pidió dulces, pues siempre me dio temor porque ya no eran horas de que anduvieran pidiendo, y como venía él solo, me dio temor de que dijo que venía a pedir dulces, y dije yo, a lo mejor podía ser alguna trampa, que hubiera alguien más escondido por ahí, ¿verdad? Algún cómplice o algo, es lo que yo me imaginé, ¿verdad? Que pues tal vez vienen y con el pretexto de que vienen a pedir dulces y a lo mejor no es uno, viene con alguien más, y es lo que yo pensé de momento, ¿verdad? La noche del vampiro, ¿no? Yo por ahí me fui porque dije yo, a lo mejor es algún asaltante. Pues claro, y bueno, pues
Y más en estos tiempos, y pues en esos tiempos también. Sí. En esos tiempos también, pero bueno, pues no estaba tan como está ahorita, ¿verdad? Pero pues de todos modos, siempre ha habido riesgo. Y entonces yo dije, pues, es que a eso fue a lo que me dio temor, pero sí. ya el miedo sí me dio cuando vi que se había ido, que no apareció por ningún Sí. lado. Y pues que nunca lo volví a ver, eso pues, fue lo más. Válgame, qué historia. Muchísimas gracias por confiar en nosotros y por su llamada telefónica. Esperemos que pronto se comunique y nos cuente más. Fue un gusto saludarlo y ojalá que le haya servido mi relato. Claro que sí. Yo sé que está de manera anónima, ¿no? Pero ¿quiere mandar algún saludo en especial, algo? ¿O? No, de momento no, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Estás en Adimensional. No te desconectes, volvemos. Adimensional. Escuchas extraños crujidos en las escaleras. Se acerca la medianoche. Una respiración profunda invade el lugar. Sientes que un frío recorre todo tu cuerpo y sintonizas Adimensional. Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. ¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta aquí en Adimensional y ya se encuentra con nosotros nuestra corresponsal Artemisa Lascano. ¿Qué tal, Artemisa? ¿Cómo estás? Ya te extrañábamos. Sí, Rafael, igualmente. Pues aquí otra vez entregándoles una nueva narración de La boda con las brujas. Espero que les guste. Estamos ansiosos de escuchar tu historia. Adelante. Bueno, esta historia sucede en Ayotosco de Guerrero, que pertenece a Puebla. Es un lugar totonaco y también de nahuas, donde se dice que existen todavía brujas y brujos, y también nahuales, personas que se convierten en nahuales. Invitan a una familia, todos profesionistas, a una boda, y pues se dirigen hacia allá desde Puebla hasta Ayotosco, más o menos son 3 horas 30 minutos para llegar ahí. Pues la boda se realiza en un rancho, en un salón, y pues muy amena la boda, todo muy bien. Tiene alberca, tiene camastros, cabañas, tiene un hípico, está muy cercano el río, todo muy muy hermoso. Ese lugar tiene una vegetación densa y muy hermosa. Bueno, pues todo muy bien, está bien. De repente los niños se empiezan como que a dormir en los camastros cercanos a la alberca y están vigilándolos sus papás. Bueno, entonces una de las mamás se percata que ya no están 3 niños que estaban juntos ahí, y entre ellos estaba su hija. Y pues se sobresalta y empieza a buscarla y nada, no, la llama y todo y no la ve. Y en ningún momento vio que se levantaran. Bueno, pues alerta a la familia y les dice, ¿saben qué? Tú vete para las caballerizas, tú vete para el río, tú busca aquí en el salón y los tenemos que encontrar. Y pues ellos no conocían perfectamente el lugar, nada más fueron como invitados. Bueno, pues ya ahí una de la mamá, que es la que se dirige hacia el río, dice que ya estaba oscuro, que pues con dificultad llegó hacia allá, desconociendo y todo eso, y encontró a los niños ya muy cercanos al río, como en una especie como de pasto cercano a los árboles, profundamente dormidos. Y pues ya los despierta y le avisa a los otros que vengan, que aquí están y todo, y los despiertan y dice, ¿pero qué hacen aquí? Pues no sabemos. ¿Pero por qué? ¿Por qué se vinieron? No sabemos, nada más teníamos miedo. ¿Pero miedo a qué? No, y así los niños no supieron decirles por qué estaban ahí, ¿no? Y bueno, se los llevan y ya. Todavía están un poco más de tiempo en la boda y ya deciden retirarse. Ellos no se hospedaron en ese lugar donde fue la fiesta porque había lugares para hospedarse, pero ya estaban llenos y les hicieron una reservación en un hotel en lo alto de una loma. Y entonces, pues ya preguntan y todo eso y ya se dirigen hacia ese hotel. Se van en su auto y todo eso y ya llegan al hotel, se hospedan. Entonces, en una sola recámara, se quedan 4 personas, un matrimonio y una abuela y una hija. Y en otras habitaciones, pues otras personas. Entonces dice que ya estaban durmiendo y entonces empezaron a escuchar la
la señora pues empezó a escuchar que en el cristal le tocaban con una uña o algo así como con un pico, y se calmaba y otra vez. Y entonces lo que hizo fue despertar a su esposo, le dice, escucha, y pues ya escuchó el esposo y todo eso, dice, ha de ser un pájaro que está picando el cristal, ya duérmete, tranquila, que no sé qué. Se duerme, siguió escuchando todavía, pero se quedó dormida. Bueno, dice que la abuela que se quedó ahí en esa misma habitación, en la noche, pues se despierta porque escucha a unas mujeres como cuchicheando dentro de la recámara, ¿no? Del cuarto de hotel, así, y ella quiere como incorporarse, y de repente dice que se empezó como a torcer, como si le estuviera dando como una especie de parálisis, y a retorcérsele las manos y los brazos, así, horrible y muy doloroso, y que no se pudo incorporar y seguía escuchando eso y todo eso, hasta que se le pasó y le avisó a su hija y todo eso, pero ya pasó, ya no escucharon nada más. Pues al otro día ella se quedó con la duda. El cuarto de hotel tenía la puerta de entrada que daba hacia el pasillo y la recepción, y aparte en la recámara tenían una puerta de madera con cristales que daba hacia una terraza. El hotel era de un solo piso. Bueno, sale y se da cuenta que no podían haber tocado ni un pájaro ni nadie, porque afuera de la puerta de madera que daba hacia la terraza había herrería pegada, y además en la herrería estaba pegada una malla protectora contra los insectos, o sea que no había manera ni de meter un pico ni de meter nada, y se dio cuenta que pues los piquetes eran dentro de la recámara o del cuarto de hotel. Bueno, pues eso la dejó sorprendida de lo que pasó, luego lo que le contó su mamá que le había pasado en la noche, que escuchó eso, y salen de la habitación a desayunar ahí mismo en el hotel, y ahí les toca escuchar una conversación de que en la noche les rascaban la puerta del cuarto de hotel, pero por el lado del pasillo, o sea, no por fuera de la terraza, sino dentro del hotel, en la puerta principal de la recámara, les rascaban la puerta. Ninguno se paró a ver ni nada, pero pues estaban muy espantados. Entonces, luego pues regresan a su cuarto y todo eso, y ven gente afuera y todo eso, y están diciendo que en la noche se escuchaba que pues como animales arriba del techo. Otros dijeron que se escuchaban carcajadas. Yo recordé que también ella escuchó carcajadas de mujeres afuera también, y pensó que eran pues algunas personas que estuvieran borrachos o así, ¿no? Que estuvieran tomados, pero mujeres. Se escuchaban carcajadas muy grotescas, y no se le hacían naturales las carcajadas. Otros coincidieron con estos, otros dijeron que escucharon peleas de perros embravecidos, horribles, y así. Eso fue lo que les pasó. Eso fue lo que pasó toda la noche: los rasguños, las carcajadas, el que se torciera a su mamá después de estar escuchando los cuchicheos y no le permitieron incorporarse. Y pues es una situación muy extraña la que les pasó, y la verdad hasta miedo les dio, ¿no? Lo que había sucedido. No se explicaran lo que pasó con los niños, por qué de repente se les desaparecieron y aparecieron cerca del río profundamente dormidos. Dice, yo a lo mucho calculo que habré dejado de ver 15 minutos máximo. Entonces, ¿cómo es posible que hicieron el recorrido hasta el río, llegar hasta el río y dormirse profundamente? Oye, de película de terror, lo que nos estás contando, porque sí. Me puedo imaginar lo que nos platicas, lo que nos relatas, y hay muchas cosas que sí son muchos elementos de brujería que me parecen bien interesantes, sobre todo por el lugar, ¿no? Que lo que viene siendo todo lo que envuelve la zona, ¿no? Que dices que es una parte donde hay mucha creencia en brujos, en brujas, y que se habla de nahuales, de estos que, bueno, creo que no sé si estoy en lo correcto, creo que los nahuales son brujos o brujas transformadas en animales, ¿no? Sí. Y luego sí hay cosas que se concatenan con la leyenda de las brujas, porque lo primero que me dice es que yo he escuchado que dicen que las brujas se roban a los niños.
Entonces, ¿cómo te explicas que los niños hayan desaparecido? Digo, es lo primero que me llama la atención de tu relato. Sí, y se supone que las brujas valen sobre los niños que no están bautizados, ¿no? Eso cuenta la gente, ¿no? Pero pues estos niños pues ya estaban bautizados, o sea, no tenía por qué se los hayan llevado, no hay explicación. En el caso de que ellas se los hayan llevado, ¿por qué los niños no tienen ningún recuerdo, no? De eso. Bueno, pues ellos regresan a Puebla y pues ya pasó como una anécdota pues fea para ellos, porque sí fue una noche inquietante, pero pues algo más inquietante que les pasó después de que fue como a los 3 días de eso. Dice que en un árbol del patio de su casa encontró un cuervo atado, o sea, de las patas, como si fuera colgado, como si fuera esferita de Navidad, esferita de árbol de Navidad, colgando amarrado de las patas en el árbol. Los cuervos, pues aquí hay en Chihuahua, también en el norte de Veracruz, lo que es Perote, Orizaba y Gallo Tosco puede que haya, ¿no? Pero mero en Puebla, pues no es común que haya cuervos y menos atados de las patas colgando, ¿no? Bueno, pues dice que ella se armó de valor y pues como es muy piadosa con los animales, zafa. O sea, zafa el animal, estaba vivo el cuervo. Estaba vivo el cuervo. Vivo Okay. Colgando, así, amarrado de las patas. En el patio se le hizo muy extraño. Entonces lo sacó de la rama porque no pudo zafar los nudos, lo sacó y ya lo llevó y en una mesa con unas tijeras le cortó los nudos y lo puso de pie y no se podía sostener, estaba como muy débil y no se sostenía en sus patas. Entonces lo que hizo fue, pues lo voy a recuperar, que se reponga y ya lo suelto, ¿no? Dice que era negro, grande, tipo azulado. Dice que lo metió en una jaula, lo alimentó y que le costaba trabajo mantenerse de pie. Yo creo que estuvo mucho tiempo colgado. ¿Quién lo habrá colgado? ¿Quién sabe? Entonces dice que en esos días que lo tuvo aproximadamente una semana en su casa, que llegaba otro cuervo que emitía un graznido fuerte, que extendía las alas, así que todo el tiempo estaba como vigilándola y hacía crack, crack, así crack. Sí, eso es como ruido, no iba a decir graznidos, pero creo que no hacen graznido los cuervos, pero sí es, o sea, emitiendo esos sonidos. Sí, hacen Bueno, pues todo el tiempo estaba así como vigilándola y a ella se le hizo muy extraño, ¿no? Y entonces se acordó de lo que había pasado y todo eso, y entonces dice que se le ocurrió decirle al cuervo, ya sé que ustedes son brujas, yo no te estoy haciendo nada, yo estoy ayudando a él, vete de aquí, yo lo voy a liberar y ya te la llevas, yo aquí no los quiero, yo no les hice nada y no los quiero aquí, váyanse. Total que más de 2 semanas se recupera el cuervo y lo libera y el otro ya no regresó, pero pues en esto concluye esta historia. Ellos siempre han tenido la duda por qué había unos cuervos ahí y por qué uno estaba atado en su patio en un árbol. No comprenden qué pasó, porque pues no tiene nada que ver con los niños, porque pues si es cierto de que nada más persiguen a los bautizados, pues estos niños sí estaban bautizados. Bueno, me llaman, te repito, es que hay muchas cosas de esta historia que me llaman fuertemente la atención, porque también comentabas que ellos cuando estaban en la habitación del hotel escuchaban que como que les tocaban con una uña, ¿no? O sea, que les estaban tocando con una uña o como si fuera un picotazo de un pájaro. Entonces me viene... Eso fue lo que dijo el esposo, que era un pájaro. Sí, entonces, y luego que me dices, bueno, cuando revisaron no había manera de que tocaran por la herrería que se encontraba al exterior. La herrería y la tela mosquitera que estaba pegada a la herrería y... Pues tuvo que haber sido desde dentro de la habitación para tocar el cristal. Entonces estamos hablando de este pájaro. Luego me comentas del árbol, del cuervo que estaba vivo en el árbol amarrado de las patas y que después fue como que el otro cuervo por él. Entonces sí está bien extraño. Me viene a la mente, bueno, el cuervo es un animal que tiene mucho esoterismo y mucha leyenda, pero sobre todo... Esta cuestión en el nahualismo está muy presente el cuervo. Sí, entonces, bueno, pues a mí se me ocurrió decirle, pues a lo mejor a alguna de las brujas le gustó tu esposo. ¿O qué otra explicación le das para que hayan tenido
ese seguimiento hasta Puebla, ¿no? Sí. Y luego otro elemento que también me llama la atención, porque mujeres rumorando por la noche en la habitación y bueno, la persona sufre una especie de ataque epiléptico. Se comienza a contorsionar de una manera pues extraña, ¿no? Sí, exactamente, y doloroso. Como si estuvieran las brujas haciendo un conjuro o un hechizo, o sea, que estuvieran rumorando entre ellas y que qué casualidad que en ese momento esta persona comienza a tener esa especie de movimientos pues antinaturales. Exacto, y no la dejaron incorporarse. Sí, como si estuviera paralizada. Y luego los rasguños que les rasguñaban las puertas de las habitaciones. Es que estuvo esa noche, estuvo de terror. Sí, exactamente, y no nada más les pasó a ellos, sino las siguientes habitaciones. A los otros les arañaron la puerta, que pues está en el pasillo del hotel. No, y luego aparte perros peleando en la noche allá afuera, o sea, voy a lo mismo, o sea, esto parece un metraje de horror. Sí, exactamente, no tiene lógica. Hasta me imagino a los perros así con los ojos rojos y todo, y luego pareciera como el árbol amarrado en el árbol, como si fuera una especie de brujería, como si fuera una especie de fetiche, o no sé cómo pensar en eso. Sí, ¿quién va a estar amarrando un cuervo? El cuervo es grande y tiene mucha fuerza en el pico, o sea, como para colgarlo, ¿quién lo haría, no? No es algo normal. No, y han de picar duro. Sí, yo pienso, ¿no? Se supone que son agresivos, ¿no? Y de hecho el que supuestamente la vigilaba, pues, dice que abría las alas y hacía... Sí. O sea, pero que... como que amenazante. Sí, como enojado, ¿no? Como reclamando. Sí, exactamente. Caramba, Artemisa, ¿qué historia nos acabas de compartir esta noche? Como siempre, muy interesantes y muy ricas, muy amenas. Curiosa la historia, por eso quise compartirla. No, curiosa, interesante y la verdad que sí, hasta cierto punto escalofriante, porque sí pasaron una noche de terror. Sí, la verdad sí. Pues espero que les haya gustado, Rafael. Esta es la entrega del día de hoy. Pues nos vemos próximamente para entregarles una nueva historia. Muchísimas gracias, Artemisa. Pues gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Buenas noches. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Volvemos. Una luz misteriosa surca los cielos. No sabes lo que es. Se aproxima a ti. Tratas de huir, pero sientes tu cuerpo pesado. ¿Crees que se trata de un sueño? Lo que no sabes es que has sido abducido por Adimensional. Enigmas y misterios. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. Un mundo nos vigila, con Elías Marín Chaparro, desde Chihuahua, capital. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Aquí estamos listos con la sección de siempre, ¿verdad? OVNIs, extraterrestres y todo lo que se parezca. Y ya te extrañábamos, hombre, nos tenías muy abandonados. No, pues ya ves que unos inconvenientes, pero estamos aquí de regreso. Excelente. ¿Qué nos tienes para hoy, Elías? Pues vamos a seguir con los temas de extraterrestres con morfologías extrañas. Extraterrestres extraños. ¿Sabes qué? Le ha gustado mucho a la gente de lo que has estado hablando de los extraterrestres extraños, que tiene de forma triangular, los liliputienses, ese que parecía espantapájaros. Estos japoneses que hasta hicieron figuritas de ellos allá en Japón. O sea, a la gente le ha gustado mucho. ¿Qué nos tienes para hoy? ¿Qué otras formas tienes hoy? Mira, pues vamos a empezar con el primero, si gustas. Vámonos hasta Vizcaya, España. Es el verano de 1961. Era de noche y un camionero llamado Arquímedes Sánchez recorría las peligrosas carreteras de las montañas vascas junto a un compañero de viaje. Era una ruta que conocían perfectamente y ya la habían manejado muchas veces antes, pero aquella noche algo cambió. Mientras avanzaban cerca de un acantilado, las luces del camión iluminaron algo extraño al borde de la carretera. Ambos hombres se congelaron y frente a ellos se vio una criatura imposible. La criatura tenía una apariencia similar a la de un pulpo, pero completamente fuera de lo normal. Medía aproximadamente 1 metro de altura y todo su cuerpo estaba cubierto por una espesa capa de pelo lanudo color óxido, dándole un aspecto húmedo y salvaje al mismo tiempo. Sus ojos eran enormes, redondos y brillantes, resaltando de forma inquietante en medio de aquel cuerpo peludo.
En lugar de brazos y piernas normales, pues tenía lo que al parecer eran como 8 tentáculos que utilizaba para desplazarse. 4 de ellos actuaban como brazos, moviéndose constantemente frente a su cuerpo, mientras los otros 4 parecían servirle como para sostener su cuerpo y caminar. La entidad permanecía inmóvil bajo la intensidad de los faros y como si hubiera quedado atrapada por la luz. De pronto, la criatura levantó varios de sus tentáculos y se cubrió el rostro como si la luz le molestara. Los camioneros no se atrevieron a bajar y el miedo era demasiado grande. Intentaron espantarla acelerando el motor, amagando con avanzar hacia ella y atropellarla, pero la extraña criatura no reaccionaba. Simplemente se quedaba ahí quieta, observándolos. Ya después de varios minutos de tensión absoluta, los hombres decidieron continuar su camino y abandonar el lugar. Y mientras el camión desaparecía entre las curvas de la montaña, aquella criatura quedó atrás, perdida en la oscuridad de la carretera vasca. ¿Cómo la ves con este pulpo peludo? Sabes que no sé si hace un par de años o 3 años, yo escuché a una científica que postulaba la teoría de que en no sé si era un planeta o uno de los satélites de Júpiter, existía la posibilidad de que hubiesen seres extraterrestres con forma de pulpo. De hecho, también está la teoría de que los pulpos no son originarios del planeta Tierra, sino que a través de un meteorito llegaron a la Tierra y aquí evolucionaron. Son las teorías que yo he escuchado sobre los pulpos. No sé si has escuchado al respecto ese tema. Sí, pues comenta que son criaturas muy adaptables y incluso pues tienden a imitar hasta otros seres ahí acuáticos, o sea, dentro de su camuflaje terminan ahí mimetizándose, imitan, si te fijas también incluso pueden hasta matar tiburones, o sea, es una criatura muy completa. Muy inteligente, dicen que tienen como 8 cerebros o no sé cuántos cerebros tienen los pulpos. Sí, incluso creo que el cerebro es diminuto, pero sí tiene así como que esa super capacidad de raciocinio que le han puesto pruebas demasiado difíciles y las pasa sin problema. Un ser con forma de pulpo, o sea, un cefalópodo, peludo, pelo lanudo, oxidado, ojos redondos y tentáculos. El color como tipo óxido, ¿verdad? Como rojizo cafezoso. Sí, y luego una característica que me llama mucho la atención de este ser o de esta entidad es esa como tipo fotofobia, ¿no? Que cuando vio la luz como que le lastimaba. Así es, sí. Fotosensible, no fotofobia, perdón, fotosensible. Sí, incluso se quedó paralizado, ¿verdad? Como que esa misma, lo que lo estaba afectando visualmente, pues lo tenía, no sé si como una especie de defensa, ¿verdad? Ahí quieto, y aunque el camión quiso amagar con atropellarlo, pues no parecía ejercer ningún movimiento. Ellos tuvieron ya que rodear al ser y ya escaparon. Sacarle la vuelta, ¿no? Como que Así se quedó, como que el ser se quedó en shock, ¿no? Como choqueado. Así es. Quién sabe si tendría como que este espectro infrarrojo, que pues sí, esta luz, pues sí, igual hasta lo dañó, ¿verdad? Lo dejó ahí sin ver. Lo venadearon al pobre pulpo. Así es. Sí, ¿verdad? No, pues oye, ese ser está bien interesante, ¿eh? En lo personal a mí siempre me llamó la atención y sí, realmente que su apariencia sí es de otro planeta. Sí, al parecer pues era un pulpo terrestre, ¿verdad? Porque se estaba deslizando sin ningún problema con sus tentáculos. Sí, muy interesante. ¿Y qué otro ser nos tienes, Elías? Mira, vámonos ahora hasta Domsten, Suecia, el año de 1958. Después de una noche de diversión, 2 jóvenes llamados Stig Rydberg y Hans Gustafsson regresaban a casa en automóvil. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando decidieron detenerse cerca de un claro bosque. Todo parecía tranquilo hasta que notaron algo extraño a lo lejos. Entre la niebla podían ver una luz intensa. Al principio pensaron que se trataba de un incendio en medio del bosque, pero mientras se acercaban se dieron cuenta de que no era fuego, era un objeto. Una especie de nave con forma de disco apoyada sobre 3 patas en medio del claro. Y alrededor de ella había 4 criaturas. Cada una medía aproximadamente 1,30 m de altura y cerca de 40 centímetros de ancho. Las criaturas no tenían forma definida. Parecían masas gelatinosas, vivientes, amorfas, blandas y viscosas, como si sus cuerpos estuvieran hechos de una sustancia semilíquida. Emanaban un olor mohoso o de pescado.
No se les distinguían extremidades, rostro, ojos ni ningún otro rasgo reconocible. Simplemente eran enormes acumulaciones de materia que se deformaban constantemente mientras se desplazaban. De pronto todo se salió de control, las criaturas comenzaron a acercarse a los jóvenes como intentando atraparlos. Los chicos trataron de resistirse, pero aquello era difícil incluso de describir. Los seres tenían una consistencia blanda y gelatinosa. Uno de los jóvenes aseguró que incluso hundió el brazo dentro de una de las criaturas como si estuviera hecha de una especie de lodo vivo. Rydberg logró escapar y correr hacia el automóvil, pero desde ahí vio algo aterrador. Su compañero estaba siendo sujetado por aquellas viscosas criaturas mientras intentaba desesperadamente liberarse. En un acto impulsivo, Rydberg únicamente pudo tocar el claxon, cosa que hizo que las criaturas soltaran a su compañero. Y entonces ocurrió lo inesperado. Los seres soltaron inmediatamente a su amigo, comenzaron a exudar una sustancia gris de sus cuerpos y regresaron rápidamente hacia la nave. Segundos después, desaparecieron en la oscuridad del bosque sueco y los dos jóvenes jamás olvidaron aquella noche. Qué increíble, ¿no? Estos seres, pues, de apariencia plasmática, ¿no? Como si fueran de un plasma, de una sustancia semilíquida, gelatinosa. Y bueno, me recuerda mucho una película que es de los 80s, 90s, la pasaban mucho en el Canal 5, la verdad no me acuerdo, precisamente era como de una plasma, una especie como de sustancia que se tragaba a la gente. No sé si recuerdas haber visto esa película. Sí recuerdo. Sí, la pasaban mucho en la tele, y no me acuerdo el nombre, pero me llama mucho la atención, sobre todo también, pues, bueno, ese olor, ¿no? Ese olor como a pescado, ¿no? Sí, pues emanaban de un olor muy feo, tipo pescado o tipo moho. Y luego, pues, que fuera, o sea, pues técnicamente una especie de como un lodo vivo, como una masa ahí extraña, y me hace pensar si hubiese sido un ser inteligente o si era algo que venía en esa nave, ¿no? A lo mejor habíamos hablado anteriormente sobre la cuestión del chupacabras y en conversaciones que hemos tenido tú y yo, y postulábamos, o yo te postulaba, no recuerdo, de que a mí me parecía de que el chupacabras fuese una mascota extraterrestre, ¿no? Entonces, por las características que me comentas, hasta yo dudaría de que se tratara de un ser con hasta cierto tipo de conciencia, sino más bien como una especie de animal, ¿no? Ok, bueno, lo que sí era increíblemente fuerte, porque incluso ya estaban arrastrando al compañero de Rydberg. O sea, sí comentaba que tenían una fuerza increíble, a pesar de ser como que una especie de gelatina, ¿verdad? Pues dices, ¿de dónde te agarras? ¿Dónde sujetas? ¿No tienes ventosas o algo así? O sea, simplemente eres algo ahí tipo gelatinoso. Sí, una masa viva ahí que bueno, no sé, tal vez a lo mejor hasta se lo querían tragar al amigo, sabrá Dios. Sí, lo curioso es que cuando ya empezó a tocar el claxon del carro, el compañero se asusta y empiezan a emanar como que esta sustancia gris, que no se sabe si sea también como acto de defensa, alguna especie de veneno o simplemente algo que sacaban por estrés, ¿verdad? Pero sí rápidamente subieron a su nave. Sí, y me pongo a pensar, digo yo, ¿qué formas de vida existirán en otros lugares del universo? O sea, ¿bajo qué condiciones físico-químicas se puede desarrollar la vida, ¿no? O sea, no tiene que ser precisamente como es en la Tierra, ¿no? Sino formas de vida, como lo comentas aquí, plasmáticas, o tal vez gaseosas, o luminosas. Sí, estos fluidos. Sí, o sea, porque por ejemplo aquí en la Tierra, ¿qué tenemos parecido a una forma gelatinosa? Por ejemplo, una medusa, ¿no? Sí, o si nos vamos más al microcosmo, ve las amebas y todo eso, o sea, como que ahí se aplica mucho esa morfología por ese ambiente que se maneja, como que se adaptan más. ¿Qué misterios nos aguarda el universo, Elías? Sí, no, pues es una caja de sorpresas y un sinfín de probabilidades, ¿verdad? Ahora sí que todos los elementos químicos, ambientes de temperatura, de climas, o sea, sí siento que hay muchas combinaciones que se puedan simular. ¿Qué? De hecho, incluso hay un juego que se llama No Man's Sky, que es un simulador, o sea, a fin de cuentas
como es procedural, haz de cuenta que todo lo que generan de criaturas es aleatorio, entonces no se pusieron a pensar como que a los personajes, como que en una fórmula, los generan y viajas a planetas y encuentras estos ambientes hostiles o ambientes agradables de vida y muchas criaturas de muchas formas, o sea, ya con eso nos da como una simulación de lo que puede ser el universo. Wow, qué increíble. Y se pone uno a meditar o a filosofar sobre estos seres, ¿no?, que pudiesen existir, y sería genial poder, aunque sea, verlos, ¿no? Sabemos que va a ser casi imposible que podamos saber si existe vida en otros planetas por las distancias astronómicas que existen, pero pues no deja de ser un tema apasionante. Sí, incluso aquí en nuestro mismo planeta se siguen encontrando nuevas formas de vida y es lo que al humano siempre le ha ganado la curiosidad, ¿verdad? Siempre hay que estar ahí conociendo nuevas cosas. Así es, esa condición humana, ¿no? De que somos curiosos por naturaleza. ¿Qué otro ser nos traes esta noche? Mira, en Florida, Estados Unidos, en el año de 1924, una niña llamada Evelyn Wendt jugaba tranquilamente en el jardín de la escuela St. Joseph cuando algo llamó su atención. En el césped había un objeto brillante con forma de huevo. La luz era tan intensa que la pequeña tuvo que cubrirse los ojos. Según contó después, el resplandor era tan fuerte que por un momento sintió que podía desmayarse. Poco a poco la luminosidad comenzó a disminuir, revelando una extraña nave. Tenía forma de platillo y una superficie irregular, como si estuviera cubierta de pequeñas marcas o cicatrices metálicas. Una escotilla se abrió en uno de los costados y comenzaron a salir sus ocupantes, pequeños seres de apariencia robótica, más pequeños que un niño, criaturas que, según Evelyn, parecían flores mecánicas debido a una especie de pétalos alrededor de su cara. Los seres cargaban un aparato enorme parecido a un cañón o una maquinaria pesada, pero parecía costarles demasiado trabajo moverlo. La niña, confundida pero curiosa, incluso intentó ayudarlos, y fue entonces cuando aquellos seres comenzaron a comunicarse con ella. No hablaban, la comunicación ocurría directamente en su mente, y según Evelyn, las criaturas le transmitieron que querían destruir el laboratorio de la escuela porque ahí se realizaban experimentos que les preocupaban. Sin embargo, algo cambió y los seres desistieron de su misión. Regresaron lentamente a su nave y poco después abandonaron el lugar, dejando a la pequeña Evelyn con un recuerdo imposible de olvidar. Pequeños robots, o sea, como si fueran... ¿Sabes que ahorita que me estás comentando, me viene mucho a la mente aquella fotografía que me enviaron de ese como tipo robotito levitando en los cielos de Cabullona? No sé si recuerdas esa fotografía. Y sí, pues siempre ha estado como la cuestión de los robots, ¿no? ¿Crees, Elías, que haya sido algo mecánico? O sea, dices tú, pues eran como flores mecánicas, o si haya sido una especie de biotecnología o alguna entidad biológica, mecánica, creada por otro tipo de tecnología, ¿no? Y de seres a otro nivel de conciencia también. Mira, aquí lo que llama la atención, Rafa, es el año del avistamiento, que es en 1924, o sea, era cuando todavía no estaba como que ese boom de sci-fi de los 50s, o sea, como que la gente no estaba tan contaminada con esa información, y lo poco que yo recuerdo que había de robot o así, pues no sé si Metrópolis o como me imagino que en la parte de literatura apenas estaban abordando estos temas. Y creo que pues la niña sí no tenía ese sesgo, ¿verdad? O sea, como que tal vez en su descripción de que como que caminaban irregular, ya siento que los mismos periodistas fueron los que le dieron este adjetivo, ¿verdad? De que ya caminaban robóticamente, pero a veces pasa mucho eso, ¿verdad? Que el investigador a veces pone un poco de su sesgo a la historia y puede alterar pues por completo como percibimos la historia, ¿verdad? Igual la niña pudo haber dicho que caminaban extrañamente, ya se haya cambiado eso, pero por el año sí me llama mucho la atención que ya dijeran que eran como robóticos, ¿va? Que igual siento que por la descripción de flores, que decía que tenían como estos tipo pétalos, puedan haber tenido algunas tipo crestas estos seres, y por eso pues lo que pudo asimilar rápidamente dijo, pues son como flores, ¿verdad?
Pero nada más lo que se me hace raro y como que ya es adjetivo robótico por el año del avistamiento. Otro patrón que no podemos dejar de lado es la telepatía. O sea, si te fijas en técnicamente casi todos los relatos e historias de contacto con seres extraterrestres, parece ser que todos dominan la telepatía. Así es. Sí, como que es algo muy común. Que nosotros no hemos desarrollado. Me imagino que si podemos recibir sus mensajes es porque tenemos también esa capacidad. Pero no, tal vez la tenemos atrofiada o no desarrollada o no sé. Igual siento que influyen mucho en este caso la frecuencia de las entidades que nos permite llegar a eso, pero pues eso ya es un tema ya más personal que el que luego abordamos, ¿verdad? Para alargarnos ahí con esa explicación. Y la misión que se me hace bien, pues como bien curiosa, que es destruir el laboratorio de la escuela. Así es. O sea, se me figura así como, no sé, Heisenberg, ¿no? que están cocinando en el laboratorio de la escuela. Sí, o igual de esas ya ves que las escuelas así más estadounidenses aplican mucho las disecciones y demás. Ajá. Quién sabe si también fue algo que sintió la niña, pues vienen a ayudarme porque pues a mí eso me parece mal. Ajá. Y ya sintió como que traían esa misión, ¿verdad? ¿Te acuerdas en la película de E.T., el extraterrestre que liberan a las ranas? Así es. Sí, a lo mejor no sé, nosotros no respetamos la vida en ninguna de sus formas. O sea, creemos que somos superiores a los insectos o a los otros animales y no nos damos cuenta que la vida pues es una energía increíble, ¿no? Y no estamos conscientes de la vida, ¿no? Entonces tal vez, no sé, la niña creía que venían a salvar a los batracios. Digo, estamos imaginándonos, ¿no? Sí, especulando. Sí, pensar, nuestra perspectiva. Ajá. Sí, y sobre todo que pues en la literatura también de ese tiempo, si te fijas, pues muchos de lo que leían los niños era eso, ¿no? O sea, pues tenemos héroe, villanos, y pues ella en su experiencia o sus anécdotas en la escuela, igual ella también veía esa parte de los laboratorios ahí como algo que ya no le parecía, y dijo, mira, pues ellos son amiguitos, tal vez me puedan ayudar. Claro, es que tampoco no podemos hacer de lado que, digo, cada ser humano es diferente y todos tenemos nuestros prejuicios, ¿no? Y en base a esos dogmas, pues es como nosotros, procesamos el mundo exterior, ¿no? Así es. Bueno, pues qué historia tan interesante. Bueno, Elías, pues como siempre, muy completos tus reportes, tus casos que nos presentas, muy interesantes. Y muchas gracias por tu participación aquí en Adimensional. No, pues me ha encantado, Rafa, y estamos aquí pendientes con estos casos de seres extraños, porque todavía tenemos un buen de historias que contar. Así sea. Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Hemos llegado al final de esta emisión. Esperemos que haya sido de su agrado. Yo soy Rafael Oseguera y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Fenómenos más allá de su comprensión, de su razonamiento, le provocan miedo. Los esperamos este próximo viernes a través de nuestras plataformas digitales. Adimensional. Estás escuchando Adimensional, que transmite desde Sonora, México, para todo el mundo. Adimensional, enigmas y misterios. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional.